Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, queremos tener este programa justo a unos días ya del cambio de gobierno con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, evaluar un balance de la economía en nuestro país. Harto gasto público, buen crecimiento en Estados Unidos y un mediocrísimo crecimiento, casi nulo crecimiento en el país. La palabra que más se habla ahorita es esa inestabilidad, incertidumbre, y lo que eso afecta, pues es ese tema de la inversión extranjera. Queremos durante este sexenio seguir con la generación de transición en el sistema de pensiones, sí o no. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Azucena Rojas y hoy estamos aquí con un invitado muy especial, Héctor Villarreal. Y bueno, pues para empezar, Héctor, ¿cómo ves este balance ya, digamos, a una semana de terminar pues lo que son estos 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo ves en términos económicos? Azucena, Carlos, me da un gustazo saludarlos y muchas gracias por la invitación. Mira, yo me iría en negativo. Yo creo que es un sexenio que tiene sus luces en materia económica, que espero que también la platiquemos en los siguientes minutos, pero creo que el balance es negativo. De entrada, una de las cosas que llama la atención, vamos a ver cómo termina el crecimiento este año, pero puede ser que durante el sexenio el PIB per cápita o sea cero, incluso pudiera ser ligeramente negativo. PIB per cápita. Es decir, si bien la economía creció un poquitito, ya que pones el aumento de población, entra a terreno negativo en ¿Y términos... cuánto va a crecer la economía en promedio, Héctor? No, bajísimo, pues probablemente algo rondando el 1% o un poco más abajo por año. ¿Cómo fue el crecimiento en el año? Porque creo que sí ha habido muchas variantes, ¿no? Sí, es que veníamos de una buena dinámica, Azucena, lo que fue 2022, 2023, crecimientos importantes. El 2024 pintaba bien al inicio. Llama la atención que por una serie de razones se fue desacelerando este crecimiento. Probablemente cerremos el año entre 1,5%, 2%. Que pues llama la atención porque es más bajo, insisto, que 22, 23. 22 podría ser todavía una recuperación pandemia, pero el 23 estuvo bastante bien. Llama la atención este crecimiento tan bajo en el 24, entre otras cosas, porque tenemos un déficit público enorme. A ver, Entonces, explica eso, porque eso es para mí realmente el gran misterio de este sexenio. Estamos cerrando con ese déficit que normalmente está asociado con un crecimiento acelerado. Es decir, si hemos visto cierres de sexenio donde se gasta mucho, ya el gobierno siguiente tiene que pagar las cuentas, pero es otro tema, pero suelen ser crecimientos muy altos y el pronóstico de arranque de este año, con los datos que traía Hacienda de déficit que eran un poquito menores de lo que estamos teniendo, se arrojaban en el caso de Hacienda, si recuerdo bien, casi un crecimiento del 3%. sí. Y la economía de Estados Unidos se comportó más o menos como se esperaba, incluso ha crecido un poco más de lo que se esperaba a principios de año. Entonces, resuélveme esta ecuación. Harto gasto público, buen crecimiento en Estados Unidos y un mediocrísimo crecimiento, casi nulo crecimiento en el país. La verdad, Carlos, digo, y es una estupenda pregunta. El problema no se entiende muy bien. Hay especulaciones, hay ideas. A ver, alguien te podría, una de las cosas que se tiene que poner sobre la mesa es cierto que tenemos un déficit altísimo. Si lo piensas en términos de requerimientos financieros, pues va a rondar 6% del año. 6% del PIB durante el año es altísimo con respecto a lo que veníamos acostumbrados, pero alguien pudiera argumentar, la política monetaria te está metiendo un freno muy fuerte. Traemos, para la gente que nos escucha, por una serie de razones, una tasa real de interés arriba del 5%, más de 500 puntos base. Entonces, es parte de este desequilibrio que estamos viviendo, un gasto público que te impulsa, una política monetaria que te frena. Por otro lado, y muy conectado, veníamos de más de 2 años
de una recuperación importantísima en el consumo y pues como que de repente ya el crédito empezó a apretar, hogares que están pues rebalanceando sus deudas, etcétera, 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 también te enfría. Y hay un tercer argumento que ahorita quisiera insistir que es muy especulativo, que tiene que ver con proyectos de inversión para el segundo semestre del año. Los primeros meses la inversión privada no estuvo mal. Podemos argumentar, y viene esto de el vaso medio lleno, medio vacío, que es mucha reinversión, hay pocas inversiones nuevas, pero en general fue un buen primer semestre. El segundo semestre está muy incierto, probablemente por, por un verano que fue políticamente muy tenso. Entonces de repente se te empiezan a enfriar proyectos y bueno, probablemente haya un efecto ahí. Hay que documentarlo. Ahorita es un comentario especulativo. Está muy interesante esto que comentas, Héctor, porque justo creo que después de ese verano, como dices, político muy caliente, y después de las reformas que al final pues, acaban de dar y ya al menos pues, se aprobaron con esa mayoría calificada en las cámaras de diputados y en todas las legislaturas de los estados, en fin. La palabra que más se habla ahorita es esa inestabilidad, incertidumbre, y lo que eso afecta, pues es ese tema de la inversión extranjera, la inversión. Entonces, a mí me interesa mucho que ahondemos en eso, porque lo otro está muy claro, ¿no? Yo entendí es como estas tres variables, el gasto hacia arriba, la política monetaria que te frena, que eso igual es algo que no está tanto en el control de nosotros o no sé qué tanto. Y la otra que ya está un poquito, pues, incontrolable también, que es esta cuestión de la incertidumbre. Entonces, con estas tres cuestiones, ¿cómo va a llegar Claudio Sheinbaum ese 1 de octubre? Eh, ¿Dónde va a poder mover, digamos, sus piezas para, pues, tratar de ir pues de no estar tan mal, ¿no? De no empezar tan mal. Se me hace una gran pregunta, Susana. Mira, hasta hace unos meses, y digo, a lo mejor Carlos quiere hacer un comentario al respecto, o a lo mejor lo han tratado en otros programas, y mucha gente pensábamos que el mentado Plan C, pues no se iba a materializar. Se le auguraba, a pesar de varios problemas importantes en finanzas públicas y el sector energético, que espero que ahorita lo podamos platicar, se esperaba un buen inicio de sexenio para Claudia Sheinbaum en materia económica, porque pues estaba toda esta promesa del nearshoring, de la relocalización de empresas. Entonces decíamos, ¿sabes qué? Esta es una oportunidad inédita, es algo que te puede tocar ver cada generación o cada dos generaciones y había mucha emoción y todo. Aquí sí la especulación de repente nos pega. Digo, más allá de cómo queden las cuestiones políticas, incluso Carlos ha escrito al respecto, pues este problema del Poder Judicial que te dirime situaciones entre particulares, pues le pega mucho a la inversión extranjera. Si lo combinas con un sector clave de la economía que fue brutalmente manoseado durante el sexenio, obviamente estoy hablando del sector energético, te empieza a hacer un caldo donde dices, oye, pues ¿sabes qué? Yo quisiera instalarme en México, pero no sé si voy a tener electricidad a buen precio. Puedo tener mucha incertidumbre jurídica a la hora de un pleito, pues a lo mejor ya me la pienso dos veces. Incluso están interesantes las declaraciones de Larry Rubin, que representa a las empresas de Estados Unidos y todo. Dio por ayer una conferencia donde dice, pues hay confianza, pero va a ser una confianza que vamos a tener que estar midiendo, calibrando, revisando, viendo cómo evolucionan muchas cosas. Entonces, de repente, este inicio de sexenio para Claudia Sheinbaum, insisto, se veía un problema en finanzas públicas, pero se esperaba que en el verano se estuviera trabajando en eso. Tuvimos un verano que ha sido
muy caliente, como tú comentabas al principio, y se estuvo políticamente hablando, y fueron otros los temas. Al día de hoy que estamos grabando este programa, no es completamente claro cuál va a ser el paquete, el equipo que haga el siguiente paquete económico, o al menos que lo presente, pensando que se está haciendo ahorita. Entonces tienes unas finanzas públicas complicadas, una economía desacelerándose, mucha incertidumbre, volatilidad y bueno, pues a lo mejor fueron muchos problemas innecesarios. Ahora, quizá convendría ir un poco a lo que sucedió hace 6 años, porque creo que nos puede ayudar a entender lo que viene en estos siguientes 6 años o las diferencias que podría tener. Hace casi 6 años, el presidente aún no había tomado posición, pero el presidente electo, López Obrador, canceló el aeropuerto de Texcoco. Hizo una consulta a Patito, él ya había decidido, simplemente encontró la forma para tratarlo de legitimar y contra la sugerencia de su secretario de Hacienda, su coordinador de relaciones con los empresarios y el que iba a ser secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo, lo cancelo y en una servilleta dijo, lo voy a hacer en el AIFA. Y el shock fue muy fuerte por varias razones, pero la más importante es si el presidente es capaz de hacer eso a una obra del Estado mexicano, ¿qué nos podrá hacer a los privados? Y porque mostraba que iba a ser un gobierno donde las decisiones iban a tomar con lógica política, lógica personalista y no con lógica técnica. Y ahí todavía teníamos, Héctor, pero era parte fundacional de este programa, Héctor, y no sé cuántos programas habremos tenido discutiendo cómo se aplana la inversión inmediatamente, la economía mexicana deja de crecer, y cuando nos agarra la pandemia, pues veníamos de no crecer, y era una pandemia muy profunda porque el gobierno no puso prácticamente programas de apoyo y fue uno de los hoyos más grandes de la región, hizo un muy buen rebote. Pero el promedio es el que tú dices, ligeramente por abajo de 1.9, que es el más bajo desde el presidente de la Madrid, que le Así tocó es. tragarse la crisis del 82, etcétera. Ahora, tú dices esto y muchos te van a contestar, sobre todo los que tienen simpatía con Morena, te van a decir, es por la pandemia. Bueno, la pandemia lo explica en parte, pero si tú ves el crecimiento de la economía de Estados Unidos en este mismo periodo, que también tuvo pandemia, pues más del doble en promedio que el mexicano. Si tú ves el colombiano, también es más del doble. El brasileño es un poco más que el mexicano. Tienes que ir a Argentina para encontrar un crecimiento tan malo como el mexicano. Entonces, hay fenómenos internos fuertes que tienen que ver con pues, menos inversión de la que podría haber, un gobierno que gasta mal. ¿Cuál es, tú como macro experto en macroeconomía, cuál es el multiplicador de la inversión pública del Tren Maya? Pues muy bajo porque no va a generar una mejor interconexión de la península, no es una obra que realmente te dé mucho más allá del gasto público que se ejerció en el momento. Entonces, Claudia Sheinbaum hereda todo eso. Ahora, en el fondo a las empresas a las grandes les fue bien, el tipo de cambio cerró antes del día de la elección mucho mejor de como había arrancado en el sexenio. Entonces, muchos ahora están diciendo, pues es otra vez aquí Héctor y sus amigos son muy ruidosos y les preocupan mucho las cosas, pero en el fondo, pues aunque no haya mucho crecimiento, va a haber buen desempeño para algunas empresas, no hay que asustarse, el tipo de cambio no tiene por qué devaluarse. Pero yo creo que esta vez es distinto, porque el observador heredó una situación fiscal holgada, heredó muchas bolsas con las que pudo salir de fideicomisos, de las que pudo salir de algunos de sus hoyos. Claudia Sheinbaum va a heredar mucho gasto comprometido, poco margen para enfrentarlo, han decidido no hacer una reforma fiscal, con lo cual se limita su margen de maniobra de forma importante. Pemex se le inyectó muchos recursos fiscales, pero no dio lo que se prometió. Reforma del Poder Judicial yo creo que es de una profundidad que no sabemos ni cómo se traga, nadie lo sabe, porque nadie en el mundo lo ha hecho. Entonces creo que puede ser un arranque de sexenio muy, muy, muy difícil y que buena parte de la energía de la presidenta estará concentrada en temas que es resolver los problemas del pasado, no en sentar las bases para un mejor crecimiento.
y agregándole la incertidumbre de la economía de la elección de Estados Unidos y pues, las tensiones en torno al Tratado de Libre Comercio. Mira, yo creo que yo coincido. La foto del sexenio con estas decisiones políticas que se tomaron, hay cosas que yo no quisiera dejar de mencionar. Por ejemplo, decía al principio, es un sexenio negativo en lo económico, pero con algunas luces. Hay un aumento muy considerable en masa salarial. Entonces, Por favor, Héctor, recuérdanos qué es masa salarial. por supuesto, los sueldos y salarios que recibe la gente que está en el sector formal e informal de la economía creció mucho durante el sexenio, particularmente la de sector formal. Hubo un aumento bien interesante. No es casualidad, Azucena, Carlos, que incluso esto se ve reflejado en las cuotas que se le pagan al IMSS. Es por masa salarial. Entonces, incluso en un año como este, que quizá vayamos a tener este crecimiento de 1,5, 2%, en lo que va del año, las cuotas al IMSS han aumentado en términos reales arriba del 8%. Sí, ¿Eso sí. tiene que ver con la recaudación? O sea, porque eso estaba leyendo que la recaudación ha sido positiva. eh, no sé si tenga que ver Sí, con pero esto. es muy específico lo que se le paga al Seguro Social, Azucena. También al Infonavit, pero es muy marcado con Seguro Social cómo ha crecido. Ahora, cuando empiezas a ver la foto completa, a mí me llama la atención y es algo que se va a tener que estudiar más a fondo. Dices, una economía que casi no creció en el sexenio, pero que la masa salarial sí tuvo un aumento muy importante. La única forma de cuadrar esta ecuación, diría Carlos Elizondo, es que tenemos que estar presenciando un efecto redistributivo muy importante. No es trivial, no es trivial. O sea, entonces hay que ver quién ganó y quién perdió, pero cuando uno creo que es otro elemento que te ayuda a entender los resultados de la elección. Sin duda, Héctor, pero ¿por qué no lo explicas un favor que lo has escrito? Es decir, si uno ve los datos por deciles de ingreso, es decir, el decil más pobre, el siguiente, hasta el decil 9, corrígeme, Héctor, hubo una mejora en el ingreso real. En un Sí, contexto donde el PIB per cápita se mantuvo estancado, es decir, la riqueza distribuida en todos los mexicanos se mantuvo estancada, los primeros 9 deciles ganaron algo y la pérdida estuvo concentrada en el último decil. Esto yo no lo recuerdo en la historia de México. sí, incluso para hacer todavía más interesante tu comentario, Carlos, no estoy seguro que haya mucho aumento en decil 1 y 2. No estoy seguro. ¿Cuál O es? sea, Pero es realmente 3, 4, del 3 al la 9 distribución. sí lo hay. ¿Qué es Y la muy, clase media? y muy marcado del 3 al 8. Y muy marcado el 3 al 8. Habrá que revisar bien el 9, que probablemente también vaya a tener. Ahora, una parte de este aumento en el dinero que tiene la gente Ujú, viene de las remesas, ahí ujú. está. Una parte viene de las transferencias, que es Las transferencias del sector público, para del precisar. sector público, que creo que es el gran proyecto de economía Los política del programas sociales. sexenio. Los Los programas. programas sociales, pero es impresionante el crecimiento y vino a un costo. O sea, si ustedes me dijeran, a ver, las dos grandes ideas económicas de este gobierno, yo creo que es las transferencias y todos los programas sociales, con todo lo que implica en términos de desarticular muchas cosas y todo. O sea, el dinero se usa para transferírselo a la gente. Y la otra idea es el manejo político del sector energético, con una lógica poco económica. Yo creo que son las dos grandes ideas, pero cuando juntamos remesas con transferencias y el gran aumento en la masa salarial, Ujú. es un hecho, y esto está, o sea, documentado, mucha gente tiene más dinero para gastar. Y se vio reflejado
en un aumento muy importante en consumo durante 2022 y 2023. Entonces, ahí Hola, está. Héctor. Tengo Ahí dudas. está, y es seguro una de las razones por las cuales Morena tuvo tan buen desempeño en la elección presidencial y legislativa y en los estados. Pero siempre la pregunta de estos esfuerzos redistributivos es si son sostenibles. Y en dos ámbitos. Uno es el fiscal, es decir, las transferencias que vienen del gobierno se pueden seguir pagando. Hay incluso compromisos de aumentarlas, es decir, la recaudación va a permitir sostenerlas o no. Y la otra que tiene que ver con los salarios reales, lo que dirían ustedes los economistas es que va a depender de la productividad del trabajo y lo que vemos es que la productividad, lejos de crecer, ha caído. Entonces, ¿cómo te imaginas esto en el sexenio que arranca el 1 de octubre? Mira, se me hace bien interesante ponerlo en esos términos. Yo creo que las transferencias van a tratar de defenderlas con sangre, dolor, sudor y lágrimas. O sea, yo creo que no sé si van a ser sostenibles, pero yo creo que no las pueden incluso quitar supuestamente por los cambios constitucionales. Ahora, esto de las transferencias y de los nuevos programas sociales y todo, déjenme decir algo, Azucena, Carlos, no se limita a México. Esto que hay una literatura que empieza a llamar los nuevos derechos sociales y todo, la verdad es que están generando déficits importantes en muchos países y déficits que tienen un sabor más estructural. Las mentadas consolidaciones fiscales, reducir déficits, va a ser mucho más difícil A ver, ahora. ¿qué es un déficit estructural? Sí, yo como quisiera explicarlo, Carlos, muchas veces tú tienes una serie de gastos que fueron por programas que eran particulares en tu momento de gobierno. Digo, típicamente programas de infraestructura que dices, ¿sabes qué? Yo quería hacer tal, tal, tal. En el momento que no hay dinero, pues suele ser lo primero en cortarse. Pero cuando tú tienes a gente participando en programas sociales y que le dices, esto ya es un derecho, la verdad es que no se corta tan fácil. Entonces, para hacer lo que te vuelve un cierre de pinza muy complicado, es que el otro lado de la consolidación fiscal dice, pues si no puedo bajar gasto, déjame subir ingresos. Yo creo que en el caso mexicano hay varias oportunidades para subir ingresos, unas más sencillas, otras más complejas, pero hay países donde ya su recaudación es tan alta o ya causa tantas distorsiones y todo que no tan fácil la suben. Entonces, cuando no puedes subir ingresos y no puedes bajar gasto, tienes un déficit estructural. Y ahí es un tema importante para ver qué se va a poder hacer, que ahorita lo traías, Héctor, pero pues justo, ¿no? Se ha dicho, pues, entonces una reforma fiscal sería una solución y por ahí también entra este juego, que no podemos negar lo que va a estar. López Obrador dice que ya él ya se va y que ya se va a desaparecer, pero pues todos tenemos muchas dudas al respecto. Y qué tanto Claudia Sheinbaum va a tener independencia para tomar estas medidas más técnicas, más necesarias, no lo sabemos. Lo que sí hemos escuchado es que está este cuestionamiento de si va o no va una política fiscal. Obviamente la recomendación de Andrés Manuel López Obrador es que no, que se pueden seguir recortando otro tipo de gastos, que la austeridad, que etcétera, etcétera. No, pues sabemos que eso no impacta tanto, pero entonces tú decías ahorita, o sea, tenemos algunas cosas que podemos aumentar, o sea, hay algunas cosas que sí se pueden aumentar los ingresos para el gobierno. ¿Dónde están esas posibilidades? ¿Cuáles serían las dos, tres cosas que puede que sí se puedan hacer? Mira, a mí me parece que tendríamos, si el término de reforma fiscal ya quedó maldito, pues hablemos de una consolidación fiscal y yo creo que todo el mundo se va a sentir más tranquilo, pareciera más neutro. Yo creo que vamos a ver, Azucena, tres elementos o debieran estar presentes en la mesa. Uno, pues son le puedes llamar de otra forma, pero
pues son los elementos de una reforma fiscal más clásica. Vas a tener que revisar bases gravables de contribuyentes, combatir evasión muy duro. Yo creo que todo eso está bien y probablemente vaya a tener que ocurrir. Entonces, de esa no nos salvamos, pero muy probablemente se quede insuficiente. Yo creo que la otra gran pregunta es qué va a pasar con los gobiernos subnacionales, particularmente entidades federativas. Los estados y la Ciudad de México tienen muy pocos ingresos propios. También, a diferencia de los municipios, sus funciones legales no son tan claras. Entonces, ahorita hay una discusión, hay un grupo que se llama Nuevo Modelo Hacendario Estatal para la Cohesión Social. Hay 26 estados y la Ciudad de México que ya firmaron, se está trabajando ahí, están conscientes que se va a tener que ir por más ingresos propios. Creo que también se tendrán que delimitar funciones. ¿Yo qué espero que hagas? Y probablemente en rubros tan importantes como infraestructura o como salud, tengan que empezar a suceder cosas ahí, con acuerdos, y bueno, yo creo que va a ser uno de los grandes temas. Y el tercero, y me parece que esto va para México y prácticamente todos los países de América Latina, tiene que haber un replanteamiento de la seguridad social. Tenemos una población que está envejeciendo a una tasa aceleradísima, tenemos un sistema de salud subfondeado, está un problema de gasto en pensiones disparado, entonces tenemos que sentarnos a ver qué se hace ahí. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con las bananas, con las manzanas envenenadas, ¿verdad? Durante muchos años estuvo esta idea de que podíamos ir a derechos universales financiados con impuestos generales. Yo creo que al menos en el corto y en el mediano plazo no es realista. Más bien tendríamos que pensar en un ayornamiento de la seguridad social, lidiando con Es el un terrible. ayornamiento de la seguridad Y yo social, soy dije, documento, pero explícanos Una eso. modernización, Carlos. Yo creo que necesitamos una seguridad social para el siglo XXI, ¿Qué significa reconociendo, eso? pues para empezar, que mucha más gente participe. Segundo, entender cuál es el rol del sector privado en cosas como salud. Es un tema casi completo para un programa, pero dices, ahorita México gasta muy poco y de lo que gasta, una parte muy grande, la mitad es gasto privado, y de ese gasto privado, como el 80% es gasto de bolsillo. Entonces dices, tenemos que reorganizar todo el sistema, que sector público con sector privado se hablen mejor. Aquí hay oportunidad para empezar a pensar en una serie de instrumentos, seguros de gastos médicos de bajo costo, pero que tienen que estar ligados al sistema fiscal, al IMSS, etcétera. Tenemos ver qué hacemos con pensiones. Por ejemplo, déjame al último del programa, pues, aventar una bombita. Eh, a ver, queremos durante este sexenio seguir con la generación de transición en el sistema de pensiones, sí o no, con todo esto que está en el sistema de reparto. Yo sé que después de ver lo que ocurrió en Francia y todo van a decir, no la mueles, Héctor, o sea, eso es echarle gas. Pero a ver, nos tenemos que hacer la pregunta. Les doy un dato de miedo. El CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, hace unos meses sacó una proyección. Al final del sexenio de Claudia Sheinbaum, el gasto en pensiones del gobierno federal, incluyendo la no contributiva, la pensión de bienestar para adultos mayores, va a andar como en 7.1% del PIB, año 2030. Esto lo hicieron con un crecimiento más generoso del que vamos a ver en los próximos 2 años, y no incluía las promesas de campaña. Si este gasto se te va a 7.5% del PIB, o 7.3, 7.4, ¿cómo vas a cerrar los déficits? O sea, dices, oye, no, se no nos se ve acaba el fácil. tiempo. Creo que definitivamente tenemos que hacer otro programa con Héctor. eh, Muy pronto, no hasta el próximo año ni a finales, antes. Pero pues Encantado. nos dejas ahí varias bombitas que analizar. Y yo quisiera pasarle la palabra a Carlos pues, para cerrar el programa con algún comentario final, alguna pregunta final,
algún punto final que tengamos que estar como muy al pendientes en la próxima semana, prácticamente. Bueno, tanto la bolsa no sé, suena muy rápido nada más. Recordemos que el crecimiento era mediocre antes de que llegara el presidente López Obrador, 2.3, 2.4 en promedio. Él prometió un crecimiento promedio del 4%. Nos está heredando, o le está heredando a la siguiente presidenta un crecimiento promedio de poquito menos de 1%. Es el reto que tiene la futura presidenta para recuperar, aunque fuera el viejo mediocre crecimiento, es fundamental para que puedan cuadrar, para poderse acercar a cuadrar sus promesas de campaña. Y la gran pregunta es si eso es compatible con estas reformas del Poder Judicial, de la Guardia Nacional y otras que están pendientes, en el marco además de la integración con los Estados Unidos. Pero eso requeriría muchos más programas. Muchas gracias, Héctor. Un placer, muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias, Héctor, y gracias a los que nos escuchan. Ya saben que nos es muy importante que nos dejen sus comentarios en Spotify, en nuestras redes sociales, de @Ciencias Sociales Tech. Ahí nos seguimos leyendo y pues al pendiente de lo que pase la siguiente semana. Muchas gracias. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.